Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la clase de Torah con Kabbalah. Esta semana nos corresponde la parashá Vayetze y salió. Toda esta parashá es rica en detalles, en conocimientos, en secretos, en historias. Todo está muy, muy fuerte, muy cargado de emoción también. Y, y cuando la leemos, pues podemos leerla literalmente o irnos como poco a poco entrando en los secretos. Entonces, comienza la parasha diciendo, y salió Jacob de Beersheba y se fue a Harán, a Harana. Ya sabemos que Beersheba es ver, es pozo con recipiente, no, pozo, noria, y Sheba es siete. Entonces, en lugar de siete, pozos. Entonces, el lugar estaba bendecido porque en la tierra Israel, pues no hay mucha agua, entonces 7 pozos alrededor, pues, tenía se nutría con bastante agua. Era un lugar muy bendecido, es un lugar muy bendecido. Y se fue Harán al norte. Entonces, Beersheba está abajo de Jerusalén y se fue al norte. Y la palabra Harán, si la vemos al hebreo, perdón, al árabe, significa, este, am, no sé qué, una palabra que no se oiga muy mal, como desperdicio o popó o algo así. Significa lo peor que puede haber, un lugar muy feo. Y ahí habitaba Labán, el tío el tío de Jacob. En esta historia vamos a ver a Jacob avanzando todo lo que él logró hacer. Tuvimos en la historia de Abraham dos parashot que hablan de él. Y en el caso de Isaac solamente hay uno. Ahora en el caso de Jacob vienen como 5. Y es que cuando vemos la historia de cada uno de nuestros patriarcas, en el caso de Abraham fue un alma tomada por una decisión superior para que ocupara el lugar de Gesed, porque se había despertado en el octavo rey el principio o la necesidad de vinculación con la gente. Entonces, eso nos llevó al amor, a la bondad. Y ahí se tomó esta luz para que viniera a hacer la función de Abraham. En el caso de Isaac, Isaac es un hombre que está fabricado por la energía del poder que tenía Abraham, su padre, de tener un hijo, en la necesidad de verlo revelado, de manifestado, de poder crear algo que es tuyo. Y eso fue lo que lo llevó a tener una historia de izquierda, cargada de izquierda, con un tinte de bondad, porque viene de su padre Abraham. En el caso de Jacob, es el centro. Entonces, aquí la energía no es ni derecha ni izquierda, está en el centro. Y la fuerza del centro es porque está hablando de la fuerza de centralidad, de que todas las cosas no pueden ser ni blanco ni negro, se van al centro. Y esa energía del centro, pues es que todo es perfecto, todo está bien, no hay nada que molestar, no hay nada que se moleste. Y en la vida de nosotros, esa es la meta, para sobre todo los varones, llegar a conocer los secretos de Jacob y comenzar a actuar como él actuó, porque esa es la fórmula perfecta. Más adelante vamos a ver el detalle de los ángeles que bajaban. Y muchos ángeles que bajaban, no bajaban con una orden del Creador, sino bajaban porque quería ver el rostro de Jacob,
porque en el trono de gloria de Hashem estaban los rostros de los cuatro rostros que vio Ezequiel, y el rostro humano que estaba ahí, el hombre que estaba ahí, era Jacob. Todos bajaban a ver para verificar que efectivamente era Jacob el que estaba ahí en el trono de gloria. Entonces, hay una, hay una gran tarea con él, de hacerlo posible. Entonces se fue a Harán. Y cuando se fue a Harán, llegó a los límites de Jerusalén. Hay que pasar por Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, dice la Torá, que de repente todo se volvió noche. Se oscureció y se volvió noche. Y Jacob no le quedó más que quedarse a dormir ahí. Dice el Zohar y la Arizal también que Jacob tenía una extraordinaria fórmula para moverse de un lugar a otro. Porque el primer pasuk de la parashá y salió, y la siguiente que es, y se encontró un lugar, habían pasado 14 años. Estos 14 años es porque cuando llegó a los límites de Jerusalén, se fue a estudiar a la yeshiva de Sem y de Eber. En el caso de Sem es Malquisedec. Y allí la técnica que tenían era una técnica bien curiosa. La capacidad de cada uno de nosotros tenemos con la relación al cuerpo que tengamos. Y entonces lo que hacían era que se ponían a estudiar y en cuanto la persona se quedara dormida o le diera sueño, se iba para dormirse, perdía la capacidad de seguir entendiendo lo que estaban hablando y se suspendía el estudio. No había más manera de estudiar. Entonces, si uno dice, ¿cuántas horas duraría sin dormir? A lo mejor un día, 2 días. Pues Jacob duró 14 años, 14 años sin dormir. Su capacidad era increíblemente poderosa y aprendió todo lo que sabían estos dos gigantes de grandes hombres del conocimiento de Torah. Entonces se despide y se va de ahí. Y cuando sale y se despide, se hace de noche, como diciendo, es hora de dormir. Entonces, al darse cuenta que se iba a quedar ahí en esos límites, ¿y por qué ocurrió todo esto? Porque su capacidad de caminar era muy poderosa, se movía muy rápido, el tiempo-espacio lo podía mover muy bien. Y eso hacía que rápidamente iba a pasar por Jerusalén y no se iba a dar cuenta que estaba pasando Jerusalén, donde estaba la piedra donde hizo la caída Abraham con su hijo Isaac. Entonces, Hashem lo manda a dormir porque tiene que ver una profecía que se va a cumplir. Entonces lo que hace Jacob es que comienza a reunir el lugar, lo limpia, comienza a buscar piedras redondas para que le sirvan de almohada, le sirvan de protección a los costados, a los alrededor de su cabeza, dice la Torá. Pero cuando estaba haciendo todo este movimiento, dice el Midrash que toda la tierra se comenzó a concentrar, se comenzó a mover a ese lugar donde estaba Jacob haciendo este movimiento y todos los minerales también se movieron. Porque lo que iba a ser algo increíblemente grandioso. De modo de que cuando Jacob se acuesta, lo vemos más adelante que dice las piedras y después dice la piedra, una piedra nomás, tiene un sueño revelador. Hay una escalera que está parada en la tierra y sube a los cielos, sube a los cielos. Y aquí dice la Torá que los ángeles bajaban y subían. Bajaban, ¿quiénes bajaban? Como decíamos hace rato. Bajaban ángeles para ver el rostro de Jacob. Bajaban ángeles para darle a conocer a Jacob las bendiciones que venían del cielo, lo que iba a ocurrir
con las 12 tribus, lo que venía a pasar en el caso de, de, de Moshe. En fin, se fue Jacob fue viendo todo lo que iba a ocurrir hasta que llegó el tiempo de David, el rey David. Entonces, él tiene una visión de del futuro que iba a ocurrir. Y entonces, la fuerza del sueño hizo que también subieran. Dice que subían. Algunas fuerzas que dicen que subían era porque la bendición se retiró de Jerusalén. Ya sabemos las cosas que pasaron. Al rey David no le tocó verlo, pero se destruyó el primer templo que hizo Salomón precisamente por eso, por el odio que había. No había unidad y había idolatría. Entonces, eso también se mostraba ahí. Y por eso se retiraban estos ángeles. Hay otra versión que habla de que los dos ángeles que bajaron, que están en el capítulo 6, si estoy bien, habla de unos ángeles que bajaron del cielo y vieron a las mujeres del hombre y se enamoraron y tuvieron hijos con ellos, con ellas. Y de ahí vienen los Nefilim, los Golim, que son los poderosos, y los gigantes. Una nueva raza que apareció en ese territorio y fue en la época de la Torre de Babel. Entonces, estos dos ángeles son Asa y Asael, que después de tantos años pudieron regresar otra vez al cielo y dejar su trabajo hecho aquí en la tierra. Entonces, después de todo lo que sucede en esta escalera que suben y bajan, Jacob despierta y dice, ¿cómo es posible que este lugar es increíblemente poderoso? Y yo dormido. Es el colmo, ¿no? O sea, acá estaba despierto 14 años y ahorita que debía estar despierto, dormido. Y le hace un monumento con la piedra que durmió, la cabeza, y le llama Betel, la casa de Dios. En- Entonces, se va, de ahí termina, no, de ahí hace algo que es una enseñanza muy buena para todos nosotros. Siempre que uno tenga un sueño poderoso, que revelen cosas que a veces estamos esperando que sucedan, que, que será una bendición que ocurriera, debemos de hacer un trato con el Creador, porque ese sueño es revelador, entonces depende de nosotros cómo lo vamos a revelar. Entonces, cuando tenemos estos sueños, como el caso de Jacob, Jacob le dice a Hashem, ¿verdad? Voy a hacer un pacto contigo. De todo lo que me des, pan para comer y ropa para vestir, te voy a dar el 10%. Cuando dice pan para comer, uno dice, pues es lógico, ¿no? El pan es para comer. Sí, pero hay veces que el hombre no puede comer pan, no puede comer. Y lo vemos en la vida real. Personas que no tenían dinero no podían comer pan. Personas que ahora tienen dinero no pueden comer tampoco. Que porque les hace daño, que porque el azúcar, que porque, en fin, la presión. Hay cosas que no podemos comer. Entonces, el pan que habla aquí, Jacob está diciendo, disfrutar de la comida, poder disfrutar lo que me das para disfrutarlo, yo te voy a regalar el 10%. Esa promesa que hizo, al parecer, nunca la cumplió, porque lo que estaba recibiendo después de allá cuando estaba con su suegro, no hizo ninguna, por lo menos no está escrito en la Torá que diga que regaló animales. Le regaló a su hermano, pero una especie de, de un cohecho, de un soborno para que no lo matara. En fin. Entonces, Jacob avanza y se va.
En esos momentos, Jacob no llevaba nada más que un pantalón y la camisa y los zapatos, sandalias. No tenían, no sé si la parashá pasada terminan eso y escucharon que, que cuando Jacob se va y su hermano Esaú se entera que ya se fue y su papá le dice que se vaya a la casa de sus parientes, Jacob manda a su hijo el mayor para que lo mate. Y el hijo mayor era muy apreciado por Jacob. Y al mismo tiempo, este muchacho tenía una cercanía muy profunda con su tío. De modo que ahí lo manda a matar. Llega, lo ve y no lleva animal, va caminando y le dice que su papá lo manda a matar. Lo que llevaba es lo que su mamá le regaló: algunos dineros, ropa, este, cosas para sobrevivir en el camino, comida, en fin. Pero le dice, tío, te tengo que matar. Y Jacob le dice, te voy a dar una, una mejor receta para que cumplas la ordenanza de tu padre. Te voy a dar todo. Todo lo que tengo te lo voy a regalar. Te lo voy a dar. Al momento que yo te dé todo, voy a ser considerado pobre. Y si soy pobre, es como estar muerto. Aquí viene una enseñanza de la Torá y del Talmud y de los Zohar, de cómo un hombre pobre se considera muerto. Lo primero, el Talmud menciona que lo primero que el hombre debe saber después de estudiar Torá y, y practicarla con las ordenanzas, debe de tener un oficio que lo haga próspera, un oficio que lo haga seguro de sus dineros que está ganando. Porque con esos dineros que tiene, él va a poder comprar una tierra, un pedazo de tierra. Sabemos que la tierra pertenece a Hashem, pero hay que tener un pedazo de tierra a un hombre, al nombre de nosotros. Cuando un hombre no tiene un pedazo de tierra que esté a nombre de él, se considera pobre, porque no tiene pertenencia, no le pertenece nada. Entonces, una de las cosas que hay que buscar siempre es comprar un terreno, si lo tiene a nombre de la esposa o nombre de otra persona, de su papá, hay que buscar que uno tenga el nombre suyo para que esa propiedad sea considerada suya. De esa manera sale de la calificación de pobre y puede comenzar a prosperar. Mientras no tenga esto, no va a ser próspero. Podrá tener riqueza que le da el trabajo que tiene, pero si no consigue un terreno, pues eso va a ser el problema. Entonces llega a... ¿No hay una pregunta hasta aquí? Con respecto a los gigantes, More, Sí. ¿estos gigantes eran del lado oscuro? Pues los gigantes venían fue una época que fue, vamos a decir, como generaciones del lado oscuro. Primero llegaron los Nefilim, que son gente experta en brujería, hechicería, y desarrollaron poderes, abrieron el mundo sobre todo estas ramas y comenzaron a moverlo. Pero de ellos salió la generación de los Yehulim, que son los poderosos, con Nimrod. Nimrod era el rey de Babel, la torre de Babel, Nimrod. Y estos hombres, los poderosos, eran gente que convencía a la gente de lo que quisiera y hacía lo que quisiera, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Napoleón. Era un hombre pequeño, aunque no era muy pequeño, pero un hombre bajo de estatura,
y sin embargo, dominó a toda Francia. Y así, Hitler es otro nivel. Y así hay hombres que son aparentemente comunes, pero son gente que viene del mundo de los poderosos. Y la energía que traen es precisamente Geburah, el deseo de que sean reconocidos, su deseo de que me amen, todo para mí. Y después de ellos siguió la generación de los gigantes. Los gigantes llegaron con una actitud más tranquila, no tan contaminante. Inclusive cuando llegó el diluvio, eh, Oak, uno de los gigantes, se colgó del arca Noé, y permaneció ahí casi los 300 días colgado. No se pudo subir, que era plana, era un cajón. Entonces permaneció ahí hasta que ya el agua descendió, entonces ya se bajó. Más adelante, Oak llega a ser el rey de, este, de, de Beshel, no me acuerdo la ciudad. Y con esta energía de rey, o sea, gigante, un rey gigante, tenía el control completo de la ciudad. Y cuando llegó Moshe, se topó con esta ciudad, este, Bashán, el rey de Bashán. Moshe no quería atacarlo, porque aparte de eso, él se había circuncidado. Entonces, había algo que le molestaba a Moshe matar a este gigante. Entonces, Cachén le dice que lo maten. Estoy en clase, Enrique. Ok. Entonces, mi modo, pues lo matan, ¿no? Entonces, ahí, en el caso de Moshe, le tocó pelear. No, el rey David fue el último. El rey David todavía peleó con uno de ellos, pero se acabaron los gigantes. Ya no hubo gigantes. ¿Alguien más? No, gracias. Eh, Por en el caso de Jacob, ¿qué lo hacía tan especial? Ahorita que menciona que hasta la tierra se transformó, ¿qué lo hacía tan especial a Jacob? ok. Primero, el alma que tenía. El alma era un compuesto de el abuelo y el padre. O sea, las dos fuerzas. Vino un alma diferente y vino a ocupar el cuerpo de Jacob. Un alma centrada, por eso quedó en el centro. Era capaz de igualar todo a que todo está perfecto, no hay problema. Pero cuando estuvo estudiando con Shem, el conocimiento que adquirió fue completo. Es como ahorita decir, me voy a aprender el Zohar de memoria con todos los detalles secretos. Voy a tardar un año, 2 años, y con eso ya soy un maestro para hablar de esto. Pero había un detalle. Todos los secretos, todas las acciones que están escritas en la Torá y en el Zohar se tienen que realizar, se tienen que cumplir. Si uno no cumple, si uno no es capaz de bajar este conocimiento, que a veces lo tenemos en Tiferet, y bajarlo a Malhut para que se vean las cosas, de nada sirve. Todo se va a desperdiciar. Entonces, en el caso de Jacob, era un alma que estaba destinado a revelar todas las cosas para que el mundo sea mejor, sea perfecto. Y su trabajo era ese, lograr que las dos columnas, derecha e izquierda, formaran el centro, se unieran al centro. Y por eso es su gran poder que tiene.
Su conocimiento de la tercera dimensión era tan poderosa que podía, vamos a decir, armar cualquier cosa. Podía, pues lo vemos por ejemplo en los chivos y los becerros, ¿no? Los, los, este, las chivas y las ovejas, materializar cualquier cosa. Que si Labán le decía, los chivos rayados van a ser tuyos. Y Jacob decía, está bien. Pero en cuanto comenzaban a tomar agua, él ponía cortezas, varas de cortezas, diferentes colores. Y según el, el vocabulario que le decía en las varas a los animales tenían el conocimiento de que iban a engendrar ese tipo de rayado, de punteado, de manchado, en fin. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces tenía esa capacidad de visualizar algo y bajarlo para cristalizarlo en el mundo real. Nosotros tenemos ese problema. Tenemos una idea, queremos hacer algo, hasta inclusive encender un carro, mover el carro, algo sencillo, y nos cuesta, porque a la hora que usamos la energía del hombre, nos atoramos. Entonces, no tenemos la capacidad tan abierta como para que tenemos el problema enfrente, lo vemos, lo analizamos y sabemos por dónde vamos a entrar para terminar con el problema. Deja de ser problema. Lo primero que hay que entender es que no hay ningún problema, porque no hay problemas. Todo está de una visión como lo vea uno. Entonces, si tengo un problema y yo lo veo como problema, me uno a la fuerza del problema y el problema va a ser problema bastante tiempo, o toda mi vida va a ser un problema. Pero si el problema lo veo como una meta a avanzar, a terminar con ese caso lo voy a pasar, lo voy a traspasar, vamos a decir. Y se va a revelar la manera como lo voy a tratar para que deje de ser ese tipo de problema. Es bien curioso cómo vemos las situaciones en la vida real. Cualquier cosa que veamos, normalmente nos amarramos a la parte negativa. ¿Por qué yo? Es un caso especial solo para mí. O yo soy la víctima. Todas esas fuerzas, esas declaraciones, todos esos movimientos se van a la izquierda y hacen que el problema que no era problema se convierta realmente en un gran problema, porque nosotros mismos jalamos la energía de la izquierda y amarramos todo hacia la izquierda. Y yo inclusive me amarré a la izquierda. Me voy con todo el peso de la izquierda. No sé si lo captaste, Marco. Sí, More. Otra pregunta. En el caso de Jacob, al ser este descendiente de Abraham, de Sara, de Jigsaw, este, ¿qué sucede en el vientre de la madre en el caso de Jacob? ¿Ellos nacen con la espiritualidad ya integrada o no nacen? En el desarrollo de los 9 meses, el feto recibe educación espiritual por lo que oyen de sus papás. Este, cuando nacen, ¿qué sucede? ¿Ya nacen con esa educación espiritual? Depende de los padres. ¿Cómo va a ser engendrado un hijo? Ya lo hemos explicado muchas veces. Todo depende del varón. A veces el varón no quiere tener un hijo, no espera tener un hijo, tiene muchos problemas económicos y un hijo me va a traer más problemas económicos, ¿no? Sobre todo cuando ya tiene un uno. Entonces, un segundo hijo crea más problemas. Entonces, no quiero tener problemas, pero sí quiero tener relación sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que la reacción sexual se hace egoísta. Yo disfruto y no tengo ningún compromiso de tener un hijo, de engendrar un hijo. La mujer es diferente, porque si la mujer disfrutó o no disfrutó, ella está pensando en un hijo. Entonces llega el muchacho o llega la niña, ¿de qué lado viene? Yo mismo lo hice.
porque me amarré al egoísmo. Entonces viene una carga de izquierda que me va a molestar y va a estar ahí toda la vida. Entonces, depende de cómo uno va a crear el bebé, es como va a venir el alma que va a ocupar ese lugar. Y luego viene la educación que le voy a dar. Ya nació, ya está todo, comienza a hacer berrinches, ¿qué hago? Lo comienzo a enseñar o me voy con el berrinche. Y si no soy capaz de hacerlo, pues llega un momento en que al rato lo tengo ahí con la televisión prendida y el celular y ya se acabó el problema. Y estoy creando un monstruo, estoy creando algo que no es un hombre humano, es un monstruo, pero yo lo estoy haciendo. Pero, More, pero en este caso de Jacob, sucedió algo espiritualmente hablando fuerte en él, en el feto de su madre. Sí, sí, porque ella fue concebida después de acuérdate del rezo que hizo Isaac frente a su madre, perdón, frente a su esposa, pidiéndole a Dios que se embarazara a su esposa, tuviera un hijo de su esposa. Imagínate, la fuerza izquierda doblando la rodilla para pedirle al Creador por otra persona. Esa es una gran corrección, que a veces nosotros no lo hacemos. Tenemos una situación difícil, pero por mi orgullo, por mi forma de ser, no bajo la rodilla, no me inclino ante la situación y prefiero permanecer así orgulloso. O sea, yo soy el que tengo el control. Entonces, esa energía que Isaac lo hizo que vinieran las dos fuerzas. La fuerza de él, que como su padre, y la fuerza de bondad que tenía el momento que él hizo para que su esposa fuera engendrada. Por eso es que vienen los dos niveles, Jacob y Esaú, completamente diferentes, enemigos. Y estando en el vientre, pues comienzan las guerras desde ahí, entre ellos dos. Y es normal que suceda eso, por ejemplo, ya estando en el vientre. Esaú y Jacob, eso, según lo que leí, que le agarró el talón, ¿no? Bueno, es cuando sale. Cuando va a salir, Esaú comienza a golpear el vientre de su madre para que no tenga más hijos. Él quiere ser el único. Y comienza a golpear a Jacob para que no salga, que también se quede, se lastime y se quede ahí. Entonces él hace todo lo posible por salir y sale primero. Pero al salir, Jacob lo agarra del talón, que es tener control del humano. Cuando alguien te toca el talón o te tiene agarrado la pierna, es el talón el que no se puede mover. Entonces él tenía el control de Saúl. Y por eso la partera le pone el listón rojo y dice, este será el que tenga el control del hermano mayor. La partera se dio cuenta de eso. Entonces sale Jacob como segundo hijo y Rica ya no pudo engendrar más hijos. Su matriz fue lastimada y perdió la capacidad de reproducir más hijos. Pero también ella es la culpable porque al momento que siente que en el vientre se están peleando, y dice, este es un embarazo, ¿no? Yo pensé que era algo muy hermoso, muy bonito, y este es estar embarazada, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué le pasa? Entonces, esa declaración de incomodidad, de, mm, de pleito con el creador, porque los hijos que estaban en su vientre estaban molestos, hizo que perdiera la capacidad de tener más hijos. Ya no pudo engendrar más hijos. Isaac ya no pudo tener más hijos. Hasta que llegó Jacob, entonces el que puede tener los 12 hijos. Si salen más preguntas, me dices al rato. Muy bien. Ok. ¿Alguien más?
Maestro, en este caso que acaba de decir que Rivka hizo ese comentario, si ella se hubiera arrepentido, la historia hubiera sido diferente. Sí, si ella hubiera dicho eso y después le pide perdón a Dios y se arrepiente, te hubiera tenido la oportunidad de seguir mejor. Pero también no tenía idea de quién era Esaú. La fuerza de Esaú era una fuerza egoísta, descontrolada completamente. Tan descontrolada que inclusive su deseo de matar a su mamá para que no tuviera más hermanos. Entonces, eso del listón rojo se puede aplicar en cada nacimiento de los bebés. Bueno, son costumbres igual que la embarazada, que se ponen listones rojos. Y las mujeres solteras, un listón en el cabello, un listón rojo en el cabello. Son costumbres para llamar la atención. Y llamar la atención también se refiere a tener control sobre quien te mira. En el caso de la mala vibra, de mal de ojo, de la envidia, el listón rojo hace la función de que detiene la fuerza. No lo detiene el listón, lo detiene la persona que lo tiene y se la puso con esa intención para detener las vibraciones de mala vibra de otras personas. Eso quede muy claro. No es el listón el que hace el efecto, sino la fórmula de ver el listón y saber que eso detiene la energía. ¿Se acuerda uno que hay una energía favorable para parar la mala vibra? Es igual que cuando hicimos Shema Israel, ¿no? Tenemos una situación difícil, complicada, oscura, y uno dice Shema Israel para detener esa fuerza y sentirme yo tranquilo, armonizado con el Creador, y al mismo tiempo se despeje todas las fuerzas que están ahí. Pero no es las palabras del Shema Israel lo que hace eso, sino es mi intención de limpiar para que tenga armonía con el Creador. ¿Ok? Una última con respecto a lo mismo, Moreno. ¿Por qué Esaú, bueno, si estaban en el mismo, en el mismo vientre desarrollándose, ¿por qué no se desarrolla como Jacob? En la cuestión espiritual, pues, ¿por qué? Porque son almas diferentes. Son almas completamente diferentes. Es como decir, llega un alma de un asesino y un alma de un misionero, de un hombre que da caridad. Son almas completamente diferentes. Ahora, va a depender mucho del trabajo de los padres. Aquí en el trabajo de los padres del caso de Jacob, perdón, en el caso de Israel, es que él favoreció a Esaú porque lo admiraba por su forma de ser, por su forma de atrevido, sabía que asaltaba personas, sabía que de vez en cuando mataba gente, pero algo que tenía Isaac, era que estaba esperando que en un momento dado cambiara su energía de maldad y aceptara la condición de un mundo diferente, un mundo de bondad. Y ya sabemos que todas las cosas donde hay mucha suciedad va a emerger una energía favorable de lo más elevado que pueda haber. Entonces, por eso, por eso declara Hashem, no quiero que muera el malo, sino que se arrepienta para que viva. Porque sabe que toda la gente mala en un momento dado, cuando sufre, llega un momento en que hace constricción, hace teshuvah, logra el cambio. Y ese cambio es grandioso, es monumental. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Yetro, el suegro de Moshe. Era un hombre apegado a la idolatría. Aunque tenía el conocimiento del Dios de los árabes, perdón, del Dios de los hebreos, cuando
cuando escucha todo lo que está pasando y Moshe le explica, dice, no sabía yo sabía que esto era el Dios más grande que hay. Entonces, esa es la energía de que la parte más oscura siempre va a haber una oportunidad de que va a haber algo limpio, algo grande. Y en el caso del trabajo de nosotros es así. Nosotros podemos estar en un lugar donde están hablando de mentiras, chismes, diciendo maldades, todo. Y uno debe esperar la oportunidad para decir una palabra o una serie de palabras que van a crear luz. Y esa luz va a detener esta fuerza y va a hacer que la gente cambie de momento. Entonces, depende de nosotros. En estos eventos depende de nosotros, porque se va a presentar la oportunidad. More, en el caso de Esaú, ¿qué nos puede decir de su descendencia? Bueno, pues ya sabemos que de ahí vienen todos los guerreros. Hasta el día de hoy son los chiitas, que son gente de guerrero, los tipo musulmán, que, que todo lo hacen a través de la espada. Muy diferente a los ismaelitas. Los ismaelitas son sunitas y esos son muy tranquilos, son estudiosos, son bondadosos, pueden compartir la vida con los demás, pero los chiitas no. Esos son guerreros, esos, si no estás conmigo, te corto la cabeza. Y así era Saúl, que no cambió, perdió la oportunidad. Otra cosa, ¿se ve la influencia de Esaú hoy en la actualidad Ah, sobre la para la descendencia? mayoría de la gente no se da cuenta. Nosotros que conocemos la vida de Saúl y la descendencia que tuvo, sabemos que hay una energía muy favorable para que esta generación de hombres de guerra siempre estén en guerra. Siempre hay un odio gratis que nadie les promueve, pero ellos se encargan de estarlo alimentando todos los días. Y es su vida, es su motivo por el cual viven, nomás para matar gente. Y lo vemos ahorita en Medio Oriente, lo vemos en lugares donde hasta los cristianos están sufriendo, que son arrebatados de los lugares donde están. Entonces, pero es su naturaleza, es su estilo de vida, es su forma de vivir. ¿Cuándo se va a acabar? No tenemos idea. Aunque son minoría en el mundo musulmán, ellos de todos modos, como tienen la espada en la mano, siempre hay mucho temor a que las vidas de los inocentes mueran. Pero pues es cosa del Creador. También es cosa de nosotros, porque si nosotros nos fortalecemos bien en Torah y sabemos el trabajo que tenemos que hacer, el Creador se encarga de ellos. El Creador se encarga de lo que suceda y no nos preocupa. Estamos apoyados por Él. Entonces, sobre la descendencia de Jacob, es muy diferente a la de Esaú, entonces. Sí, claro, no hay nada parecido, no hay nada. Inclusive los rezos que nosotros hacemos todos los días en las mañanas, hay una porción que dice, y vendremos a... Thank you so much. Good night. Bye bye. Se nos olvidó el yogur. Silencio, Ay, silencio, Judith, silencio. Si alguien viera. No es que Judith, ¿la viste del micrófono? Judith, apaga. Perdón, More. Ya. Entonces, me salí del tema. Dice de Jacob que hay una gran influencia y son muy diferentes a los... Sí, porque el trabajo de nosotros es que haya amor y bondad en todos lados. Pero ahorita lo vemos en Israel. Hay una gran cantidad de gente que está por el odio, gente judía que está por el lado del odio. Pelean hasta con los mismos soldados, están echando pleito. Y, y uno dice, ¿cómo es posible que estén alimentando el odio cuando es lo que nos está destruyendo? Lo mismo que pasó en el segundo templo, por el odio gratuito que había y las mm, falsas acusaciones que se hacían.
hubo esta destrucción del templo. Entonces, depende de nosotros, qué tanto trabajo hagamos. Pues, Y, y ahorita como que ya se está dando a conocer esto, de que depende de nosotros, no depende de las armas, no depende de la estrategia militar, depende de nosotros cómo podamos detener en el futuro y tener toda una frontera con calma, con paz. Qué rica, dime. maestro, cuando dice que Isaac esperó a que cambiara a su hijo, si a lo mejor él hubiera rezado, no sé, haber hecho algo, algo así, pues, hubiera sido diferente, igual con Ritka cuando le dijeron que tenía dos almas diferentes. Si ella Exacto. hubiera rezado, hubiera cambiado la historia, ¿o no? Sí, creo que es un rabino, no me acuerdo, un libro que habla de eso, del trabajo de Saúl si hubiera hecho el cambio y se hubiera encargado de dirigir al pueblo de Israel. A lo mejor seríamos más guerreros, seríamos más atrevidos a hacer las cosas pero sería con un poder de empuje grandioso, porque es lo que tenía Saúl. Pero también tenía que haber un equilibrio, ¿no, More? O sea, al final tiene que haber un balance, ¿no? Así como estaba Esaú, pues también estaba su contraparte que era Jacob, ¿no? Entonces en el Sí, mundo al final siempre tiene que haber ese balance. sí, siempre ocurre en eso. Lo mismo que la serpiente. Si la serpiente no se hubiera metido, hubiera sido diferente. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí en este caso, Esaú no pudo completar su trabajo de llevar a cabo ese cambio que se necesitaba y Jacob lo tomó porque se adueñó de la primogenitura. Entonces, con ese premio que ya tenía, él avanzó a cumplir su trabajo, ¿no? Y lo logró. Baruch Hashem, tenemos un modelo muy apropiado para seguirlo y aprender las técnicas que Jacob hizo y aprender su forma de trabajo que tenía con el Creador, porque así es como uno avanza más rápido. Cast, no sé quién es, Cast. Sí, Castañeda, More, Gambier, Ah, ok. Chris, ahorita que estaba hablando de la división que hay en el pueblo, a veces, muchas veces dentro del mismo pueblo con los soldados y todo eso. Bueno, está el canal que nos ayuda a explorar ahí en Eretz Israel, el Bacari suelto en Israel, que siempre nos está llevando por diferentes lugares. Sí, Y hay un lugar donde, pues, los mismos judíos, tipo jasídicos tienen las banderas de Palestina, ¿no? Y son antisionistas. Y sí, ahora, no vayamos muy lejos, en Nueva York, el 33% de los judíos que son antisionistas, sí, muchos de ellos, o sea, porque el 33% votó por una persona antisemita, por un alcalde. sí, Entonces es increíble, ¿no? sí, así es. Le dieron el crédito. Así es. Y también había escuchado que en un principio el plan original era que Rivka, este, el plan era que Rivka tuviera las 12 tribus de Israel, pero al final, pues por tanta queja no fue así, ¿no? Sí, perdió la oportunidad. Muy bien, Entonces, de acuerdo. Bueno, terminamos el tema y entramos al siguiente tema que es las mujeres de Jacob. La Torah menciona que cuando, cuando Jacob salió y comenzó a caminar después de la, de la escalera y de todo lo que se le reveló a él, llegó al territorio de Harán y, y vio, todo está muy cabalístico. Alzó sus pies, o sea, se fue a de la tierra de los hijos de Oriente. Y miró, y aquí un pozo en el campo, y tres rebaños de ovejas que hacían junto a él, pues de aquel pozo abrevaban los rebaños y una piedra grande estaba sobre la boca del pozo. Y ahí que se reunían los rebaños. Entonces, hay un pozo
Cuando vemos un pozo, significa la energía de Gesed, y el agua es Gesed, el agua es Torah, y tres rebaños, o sea, estaban las tres columnas listas, tomar, abrevarse, alimentarse con la fuerza de Gesed, pero una piedra estaba arriba. Esa piedra estaba diseñada para que solo los dueños del pozo o la mayoría de los hombres pudieran moverla, porque era una piedra grande. Pero Jacob se acercó y vio que el agua estaba queriendo salir. O sea, aquí hay un secreto que a mí me gusta mucho, a veces, de vez en cuando, aplicarlo en los varones. Y he hablado de ello también. El movimiento del agua. Ofrecer agua a la gente, a los varones sobre todo, nos ayuda a despertar si la persona tiene bondad o no, o tiene poquita bondad. Entonces, en igual regalar una soda, un café, uno le regala un vaso de agua. Si la persona se lo toma o lo saborea nomás dos, tres tragos, está bien. Manifiesta tener energía de Gesed. Pero si la rechaza y pide un café o pide un trago, ya cambian las cosas. Entonces, el agua siempre se manifiesta cuando hay una persona de Gesed. En el caso de Jacob, al momento que se iba acercando, la misma agua lo reconoció y comenzó a querer empujar la piedra. La presión, como diciendo, la presión del agua para que salga el agua. Y lo único que hizo Jacob fue empujarla con una mano. La empujó y el agua salió. Entonces, ahí se ve la calidad que tenía Jacob, la fuerza que tenía de bondad que él podía proporcionar al mundo. Y ahí, estando ahí, llegó Raquel. Cuando llega Raquel, la ve y es como un encantamiento. Es como un chispazo de fuerza de encantamiento. Jacob se da cuenta que es un alma gemela y de las últimas reencarnaciones. Entonces, ¿qué dice la Torá? Se acercó, la besó en la boca y lloró y le dijo, soy tu primo. Todo una historia, ¿no? ¿Cómo Jacob pudo darse cuenta que era su alma gemela? Ya hemos hablado mucho de esto, porque también viene la vida de Lea. Lea, al principio, aparentemente, Jacob la rechazaba porque sentía que no era un alma gemela, pero el alma gemela estaba oculta. La fuerza de Lea era oculta, su energía era oculta. Entonces, al tener los 6 hijos primero, y cuando viene, lo vamos a ver más adelante, que Rubén llega con unas flores se me fue el nombre, algo bueno, llegan unas flores y las flores ayudan para que las mujeres pueden concebir. Entonces, cuando llegan con estas flores, La mandrágora. mandrágoras, muy bien, gracias. Le da gusto a Lea, pero Raquel también se entera y va y le dice, regálame las flores y te voy a regalar una noche con mi esposo. Y hacen el cambio. En ese cambio que hacen, Lea queda embarazada. Raquel hace su brebaje para poder quedar embarazada. Y en ese encuentro que tuvo con Lea, Jacob se da cuenta que es un alma gemela también, pero el alma gemela eso está oculta. Entonces tenemos un hombre que tiene dos almas gemelas, una oculta y una revelada, que es de las últimas encarnaciones. ¿Cómo lo podemos explicar esto en Kabbalah? En el caso de un alma gemela, como en el caso de Raquel, es por la energía física, porque Raquel la vio y la vio bella, hermosa, bonita. Entonces está viendo fuerza de Malhut, la fuerza revelada del mundo físico.
Entonces, ¿qué pasó? Que en los años que estuvo estudiando, logró, logró corregir la sefirot del pecho para abajo, o sea, de la energía de, la mitad de la energía de Tiferet para abajo, la logró corregir. ¿Y cómo lo logró corregir? Primero, porque fue perseverante. Se diseñó un trabajo y se llevó a hacerlo. O sea, 14 años es una maravilla, es un milagro, sin dormir. Y luego viene esa es perseverancia y seguir con su trabajo. Luego viene la energía de la humildad. Teniendo la capacidad de poder hacer muchas cosas, no se atrevió a hacerlo. Inclusive la bendición que le dio su papá, no la utilizó en el tiempo que estuvo fuera de su casa. Nunca la utilizó. Él forjó sus propias bendiciones y las utilizó, pero no la de su papá. Entonces era un hombre humilde. Y la energía de Yesod, que es la energía de sexual, se conservó puro. No, inclusive los años que estuvo, 7 años de novio con Raquel, nunca tuvieron relaciones sexuales, ni se masturbó. Entonces, puro completamente, eh, perseverante y humilde. Estas tres fuerzas que son las partes de abajo de Hod, Nesak y Yesud, hicieron que tuviera esa energía de conexión completa, inmediata con el mundo de Malhut, que es Raquel. Entonces, y en el caso de Lea, es la parte superior, la parte oculta. La Sefirot de arriba, de medio de Tiferet, las Hod y Abaima, Keter y Gesed y Geburah. O sea, la Sefirot de arriba, 3 y 2 5 y la mitad son 6. Seis Sefirot que logró corregir en el mundo oculto. Y cuando vino el embarazo de Lea, logró corregir el último momento, la última parte. Y de esa manera logró tener esa unión perfecta con Lea. Lo curioso es que cuando ellos tienen esa conexión perfecta, Raquel va a morir, porque Raquel ya queda fuera del aspecto físico. Ellos estaban ya unidos en el mundo espiritual. Y ese es el motivo por el cual Lea está en el Cueva de Macpelá con Jacob, mientras que Raquel está abajo de Belén, en una encrucijada. Ahí está todavía la tumba de Raquel. Nosotros hemos querido ir la vez que fuimos, y no se puede, tenemos que llevar soldados. Y pues no es fácil tener soldados. Ahorita menos, con las guerras que hay ahorita. Entonces tenemos un hombre que tiene dos mujeres y las dos mujeres son sus almas gemelas. Primero vivió 14 años, casi los 14 años vivió con Raquel, de una manera, vamos a decir, amorosa con ella. Pero el último año logró entender a Lea y se unió a Lea en el mundo espiritual. Al momento que corrige todo, todo el árbol lo corrigió. Entonces es un hombre completo, es un Shalim completo. Entonces tenemos a este Jacob que logra tener estas fuerzas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Hacemos lo contrario. Siendo chamaco nos comenzamos a masturbar. Después agarramos una chamaca y tenemos relaciones con ella. Si la embarazamos, pues a veces nos tenemos que casar con esa chamaca. Si no, pues ya nos libramos de ese problema, pero seguimos, con cuidado, pero teniendo relaciones con otras mujeres que no son nuestras esposas. Y en un momento de descuido, pues voy a embarazar o la mujer me va a hacer que me case con ella, que no es mi alma gemela. Estoy jugando yo solamente con el aspecto de Yesod, el aspecto sexual.
Y luego viene la energía de Hod. Al principio uso esta energía solo para ser más grande, ¿no? Me uno a la pandilla, hago algo extraordinario para que me reconozcan como lo mejor, como el mejor galán, el mejor, en fin, y ahí queda la vida que tenga. Y si me voy a la derecha, en el caso de Nesak, pues ahí está bien difícil, porque un hombre que no persevera en sus ideales, en sus metas, es un hombre fracasado, porque está siendo am, infiel a sus propios principios. No trabaja con él mismo. Entonces, en el mundo de abajo, no es nada, somos nada. Y si seguimos para arriba, igual, ¿verdad? Tiferet, que es la energía de revelar las cosas, mm, aceptamos más ganar en el lado egoísta, no revelando, siendo yo el dueño de todo. Inclusive hasta el conocimiento lo vemos mucho. Gente que sabe mucho, gente que puede hacer muchas cosas y cobra por hacer el trabajo, cobra por hacer los trabajos. O sea, saca provecho, igual de ser regalado. Y en el caso de poder, pues el poder lo usan completamente equivocadamente, siempre siendo egoístas y siempre siendo, este, lastimando a la gente. En el caso de Hesed, igual, no hay Hesed, y si lo hay, solamente porque me conviene a mí. En fin, somos un error grave. Me refiero a la gente que no tiene idea de lo que es tener una vida completa apegado a la Torah. Nuestro trabajo es ese, siempre hacer un trabajo perfecto para el Creador apegado a la Torah. Y Ahora, hay muchos. en el caso de Jacob, hace ratito dijo que era Gesed. En el caso de Abraham, ¿estaba en la misma condición? Gesed, por ser Abraham, descendiente de él. Abraham es muy diferente. Abraham, para que llegue Abraham, estamos en los reinos del caos, Oh, ok. ¿ok? Sí, Donde todo es muerte, destrucción, robo, violaciones, todo lo malo que pueda haber en la tierra, ahí ocurría con esos reyes. El octavo rey, hay un momento en la vida que de repente el octavo genera una chispa de interlocución con la gente. O sea, ahí se vincula con el dolor de la gente. Entonces, si alguien tiene compasión, quiere decir que tiene amor o tiene bondad. Muy oculta, pero tiene. Entonces, este rey lo tenía. Entonces, cuando eso ocurre, dice en los libros que el mundo superior inmediatamente buscó el alma para que fuera la fuerza de Gesed. Y lo encontraron y fue el nombre de Abraham. Entonces, cuando nace Abraham, trae esa energía muy especial que hizo que se enfrentara con su papá por los dioses que hacían. Entonces, de ahí viene esa alma muy especial que solo el creador lo pudo haber hecho. Poner este alma en el mundo de Gesed porque iba a comenzar el primer movimiento para jalar el mundo, los cielos. El primer cielo fue bajado por Abraham, lo llegó Isaac y lo llegó Jacob. El tercer cielo lo baja Jacob y así lo van bajando hasta que llega el rey David. El rey David jala el último cielo, el séptimo cielo lo jala el rey David. Y se logró que en el mundo ya pudiera crear una generación de gente buena, gente limpia, gente pura, donde la muerte el miedo, todo esto no existiera. Ya estamos en esas capacidades. ¿Sí? Entonces es algo diferente, muy diferente. Abraham es un alma muy especial. bien, More. Gracias. Ándale. Todos estamos en Raquel y Lea. Entonces, Raquel, este, también lo ve a Jacob y siente esa conexión espiritual muy poderosa que tienen.
Los dos se ven como enamorados y lo lleva a conocer a su tío, que es Labán, el brujo mayor. Cuando, cuando Eliezer llega por órdenes de Abraham para encontrar a una esposa para Isaac, él iba cargado de camellos con oro, plata, pieles, telas, todo lo que pudiera en ese momento comercializarse, lo llevaban los camellos. Y era la dote para conseguir la mujer para Isaac. Lógicamente, Labán se quedó con todo. Ahora que llega Jacob, dice, pues si el primero llegó el sirviente y trajo todo esto, ahora el que viene ahorita, que es el hijo de ella, Isaac, pues va a traer más, ¿verdad? Y resulta que no trae nada. Lo toca todo el cuerpo, a ver si no trae escondido, porque no trae caballos, no trae camellos, no trae nada. Y dice que hasta lo besa en la boca, para ver si traía joyas metidas en la boca. Y no ve nada. Entonces dice, pues, ¿qué le pasó a este cuate? No, viene a pedir, viene aquí a asilo y no trae nada. Y entonces cuando Labán le dice, entonces, ¿qué hago contigo? Pues déjame trabajar, dice, para conseguir a mi esposa, a Raquel, casarme con Raquel. Y ahí viene la pregunta, ¿cuántos años vas a trabajar? Y Jacob dice 7. No, no dice años. ¿Cuánto tiempo vas a trabajar? Y Jacob dice 7 años. Siempre que llegamos a ese lugar, esta expresión que está en la Torah, uno dice, pues ¿por qué no dijo 7 meses? ¿Por qué digo años? 7 años o dos, con que hubiera dicho 2 años es mucho, ¿no? Pero 7 años, ¿por qué lo tuvo que decir? Él lo dijo porque hay una energía favorable en el 7 del lado espiritual, que es el lado de Shemitah, que es el lado en que todos regresan, no, perdón, en que las deudas se pagan, todas las deudas se condonan. Y de esa manera todo el mundo queda libre de compromisos. Entonces, de esa manera, Jacob sabía que si trabajaba 7 años, ya no había nada de manera de que le pudiera sobornar con más trabajo por Raquel, que le volviera a volver a decir, no, pues es muy poquito tiempo, tienes que trabajar más tiempo, porque ese era el máximo de tiempo para que fuera liberado, 7 años. Podría haber dicho 6, ¿verdad? Porque el séptimo es liberación, pero dijo 7 para terminar con todo el ciclo de trabajos. Entonces viene el, el aspecto creo que me brinqué un tema. Bueno, bien, entramos al tema de la boda de Raquel, que a la mera hora cambian las novias y, y entra Lea a ocupar el lugar de Raquel. Aquí sucedió algo muy grande entre las dos hermanas que después se vuelve a repetir más adelante. Cuando, cuando Raquel se iba a preparar para adornarse con la boda, el papá llega y les dice, la que se va a casar es Lea. Entonces dice, hay que vestir a Lea y darle todo el conocimiento para que no se dé cuenta Jacob que es Lea, no es Raquel. Sucede algo muy grande. Resulta que cuando estaban esos 7 años y trabajaba Jacob, al regreso Lea le llevaba la comida, el agua,
le lavaba la ropa, o sea, como hacía una especie de mujer de casa, y se pasaban horas platicando. Y las cosas que le platicaba era el trabajo que tenía que hacer en el caso de tener 12 hijos para tener control sobre las 12 constelaciones de planetas que hay. Y de esa manera tener el control completo del mundo. Aparte de todos los detalles de Torah que iba enseñándole a Raquel para que estuviera comprometido también con el pensamiento de Jacob. De modo que cuando viene la boda, lo que hace Raquel es que le comienza a decir cosas secretas que había entre ellos dos para que si le preguntara algo, no se vaya a equivocar. Y entonces Isaac iba a ver que estaba usurpando a otra persona. Entonces, en ese día, ¿no? Esos días que estaban preparando a la novia, Raquel se encargó de estarle informando todo el conocimiento que tenía para que Jacob no se diera cuenta. Y así fue. Durante el proceso de la boda, no se dio cuenta. Y ocurrió algo que hasta el día de hoy en el pueblo de Israel es una costumbre muy completa. Durante el proceso de la boda y después de la comida, nunca se quitó el velo, Lea. El velo siempre estuvo presente y hacía como que comía y tomaba vino, pero no se levantaba el velo, ni Jacob le levantaba el velo. Entonces, el día de hoy hay una costumbre de los rituales de matrimonio que cuando va a ser llamada, am, van a ser llamadas el novio y la novia. Antes de eso, el novio va al lugar donde está la novia y la novia está sin el velo puesto, lo tiene nomás arriba. Entonces llega el novio, la ve, sabe que esa es su esposa, su futura esposa, ve la ropa que tiene, no se la van a cambiar y después de eso, él baja el velo, le baja el velo a la novia. Sabe que esa es su mujer. Entonces ya no se vuelve a cometer otro error, como ese caso. Como premio o como compensación, medida por medida, cuando Lea queda embarazada y Raquel también queda embarazada por las flores que comió, que hizo su brebaje, el, Lea se dio cuenta que ella traía un varón y Raquel tenía una niña. Entonces sería un caos si hubiera nacido una niña de Raquel. Entonces lo que hace es que perdón, Lea, le pide al creador que haga cambio de almas para que Raquel tenga un varón y ella tenga una niña. Ya tenía 6 varones ella. Y Hashem, como como una medida justa, lo acepta y hace el cambio de los sexos en los dos. Y así nace José en el caso de Lea, de Raquel. Esta, esta fórmula que hizo fue muy buena porque pues si hubiera sido un caos, si hubiera nacido acá con Lea, José. Porque el hecho de nacer José del lado de Raquel hizo que el rostro de José sea casi igual que que eso de su madre. Era bello, era hermoso, así dice la Torá. Era hermoso y por eso las mujeres lo buscaban. Y ante la tentación que lo vemos más adelante con el caso de Potifar, con la casa de Potifar, la mujer que quería tener relación con él se negó completamente, ¿no? Entonces viene toda la historia que fue engañado. Ahora, en el caso de medida por medida, siempre va a ocurrir en nuestras vidas. Si uno hace algo, se va a pagar uno igual. Jacob, aunque no quisiera uno, engañó a su papá.
con la autorización de su madre y todo lo demás, ¿no? Pero cuando le dice, tú eres Esaú, mi hijo, dice, yo soy Esaú. Entonces, él está suplantando a su hermano. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que a él suplantan a la novia y le ponen otra novia. Medida por medida fue como pagó. Castañeda, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, no es pregunta, solamente la imaginación. Me imagino que para que haya salido el engaño entre Raquel y Lea, la, la voz o sea, la voz ha de Ajá, haber sido muy parecida a la voz de Raquel y Lea. sí. O, o probablemente empezó con el Ejaim muy temprano Jacob, andaba muy alegre, y probablemente eso así pasó desapercibido, probablemente también. Porque con el papá se entiende la voz, porque el papá estaba confuso, estaba enfermo, ya estaba un poquito confundido y todo ello, ¿no? O sea, ya estaba afectado saludable, en salud el papá. Pero, pero en el caso de Lea y Raquel, pues yo me imagino que fue así. Sí, el Midral dice que se le dio, por instrucciones del suegro, le dieron mucho vino, precisamente para que lo menos que pudiera notar y se durmiera temprano, Exacto. para que no hubiera ningún problema. Y así pasó. Tomó mucho vino y se fue a dormir, o lo llevaron a dormir. Bueno, Gracias, ¿no? ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Hay en el capítulo 30, hay unas declaraciones que hizo Raquel. Tenemos que tener cuidado siempre que hablamos. Ya sabemos que de lo que hablemos nos vamos a unir a eso. Aunque uno diga no, como el caso de las mamás que dice, bájate de ese árbol porque te vas a caer. No corras, apresuradamente porque te vas a tropezar y te vas a caer. Todo lo que la mamá a veces dice, uno le pasa de chamaco, nos ocurre. Entonces, una de las cosas que hizo Labán cuando se fue, rica en el pasaje de la parashá pasada, eh, eh, Labán le dice que de tu vientre salgan generaciones. Labán sabía que al momento que ella se fuera del lado de Abraham y con su hijo Isaac, ella iba a tener mucho poder, mucho control sobre el planeta por las fuerzas que estaban creando Abraham e Isaac. Entonces, sabía que eso iba a ocurrir y por eso dijo eso. Entonces, en igual de que fuera una bendición, era una maldición disfrazada, que de tu vientre salen generaciones. Más adelante, el capítulo 30, Raquel le dice a Jacob, dice, dame hijos, porque si no me das, moriré, porque si no, soy muerta, dijo. Dame hijos, si no soy muerta. Jacob contesta diciendo que pues él no es Dios, que él está haciendo lo posible y que depende del creador, no depende de él. Pero esa declaración de ella, de jalar la muerte, por eso es muy peligroso. Hay gente que todavía en la vida real de estos días sigue hablando así, ¿no? Si no esto, soy muerto, si no esto, me va a pasar esto, si no, y dicen cosas horribles de muerte y de destrucción. No tienen idea de que lo único que hacen es que acercan la muerte más fácil. La muerte se va a acercar más fácil y les va a hacer mucho daño. Aunque no mueran ellos, va a haber cosas que van a ocurrir.
Entonces, Raquel queda embarazada y viene José. Después de tomar esto, las mandrágoras, que viene, este, bueno, aquí parió a José. Después de las mandrágoras parió a José. Pasa otro tiempo y, y viene More, el suegro a reclamarle. Shalom, More. Shalom, Lina. Dime, ¿qué pregunta? Sí, sí, tengo una pregunta, More. ¿Qué significa o qué secreto hay escondido acerca de que Lea haya tenido más hijos que Ribka? Y también el que dentro de los hijos del que tuvo Lea haya tenido a Dina, la única mujer que se menciona en la Torah. Ujú. ¿Qué secreto cabalístico hay ahí? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, el caso de Dina, ahorita lo hablamos de eso, ¿no? El alma de Dina venía en el vientre de Raquel, pero Lea hizo el cambio de las almas y a ella le tocó la mujer. En el caso ¿qué fue lo primero que dijiste? ¿Qué secreto hay de que Lea haya tenido más hijos que Sí. Rivka? Ajá. Cuando Lea tiene su primer encuentro y queda embarazada, y si se fijan cómo los llama a los hijos, todos los hijos son bendiciones. De Rubén, que es Rubén, un hijo, y así vienen los demás, Simón, Leví y Judá, son manifestaciones de alegría del Creador. Y eso era porque ella estaba más unida al mundo espiritual que Raquel. Raquel estaba más unida a la fuerza física. Soy bonita, soy encantadora. Y eso les pasa mucho a muchas mujeres que son así, ¿verdad? Se guían por lo físico y creen que con lo físico pueden hacer encantamientos de todo tipo. Entonces, en el caso de Lea, que estaba más unida al mundo superior, todos los encuentros que hacía sexuales con Jacob, y Jacob se daba cuenta que su encuentro no era placentero como lo hacía con Raquel, porque no había una figura de placer sexual, sino era la energía de unirse dos almas con un deseo profundo de amarse, de entrañarse directamente los dos. En la Kabbalah siempre se nos enseña, lástima que pues ya somos abuelos, pero si hubiéramos sido jóvenes hubiéramos entendido que la relación sexual debe de haber ese sabor de que hacemos el acto sexual para disfrutar, que hacer que la pareja disfrute, no que uno disfrute. La mayoría de las veces el varón viene con la intención de disfrutar y si logró la mujer, bueno, qué bueno, pero no hay una intención desde mucho antes de que la mujer es la que va a disfrutar, porque ese es el secreto. Si la mujer logra disfrutar, va a ser una mujer feliz, contenta, agradecida y todo lo que ella haga le va a tocar al varón la bendición. Entonces, eso es lo que pasó con Lea. Había esa fuerza profunda de ese tipo de cariño, ese tipo de amor que había. Y Jacob, hasta que llegó Dina, se dio cuenta que efectivamente era así. Ahora, ahí viene un aspecto que, aunque no es muy cabalístico, pero a veces lo toman cuenta. El hombre que tiene hijas no tiene varones, solo tiene hijas. Muchas veces el varón que tiene hijas no necesita un varón más en su casa para hacer corrección, porque cada varón que llega a su casa es un trabajo de corregir. El padre debe de corregir las cosas que está en sus hijos. Entonces, cuando el hombre no tiene hijos y tiene hijas, todas las hijas representan prosperidad, representan abundancia, amor, cariño, toda la fuerza del lado femenino.
Entonces, esa casa siempre está llena de amor, siempre está llena de alegría. Y mientras el hombre tiene, por ejemplo, tres casos, tres varones, casi la mayoría, muchos varones tienen tres varones seguidos o este, esparcidos con una mujer. Y eso es porque el varón tiene trabajos que no ha hecho y se está cargando, como dice, está cargando el cañón, porque no hizo trabajo con el primero ni con el segundo. Entonces se manda a veces una mujer para que la mujer disminuya y vea el hombre el amor que debe existir en su casa y el amor que debe tener él con su esposa para que las cosas se muevan diferente. Pero si no lo logra, entonces viene el tercer varón. Y el tercer varón a veces es la fuerza más peligrosa que puede haber. En fin, es un tema muy discutible, se discute mucho. Ahora que menciona esto, More, Ujú. en- bueno, yo estaba confundida. Yo creí que la mujer era la que deseaba al varón y las mujeres eran para corrección del varón. Entonces estoy confundida en No, no, esa definición. los niños varones son para el varón. Las niñas a veces son corrección para la mujer, aunque no debe corregir la mujer, pero sí son detalles que debe tener la mujer. Por ejemplo, si son ofensivas. Es una niña malcriada, dice palabras sucias, su lenguaje es muy malo. Y si uno ve a la mamá, pues a veces la mamá es así o tiene tintes de ese tipo, ¿no? O es desordenada, caótica. Todo su cuarto, toda su vida, toda su ropa está hecho un relajo. Y a veces la mamá es así, tiene la casa todo volteada, ¿no? Entonces son correcciones que vienen para la mujer. Y sobre todo cuando son muchas, tres, cuatro mujeres. Bueno, yo Gracias, estudié, More. yo estudié este tema porque tuve un primer matrimonio, tuve dos mujeres. El segundo matrimonio, que ahorita vivo, tengo dos mujeres, o sea, tengo cuatro mujeres. Y en la familia de mi mamá hay como un 70% mujeres y 30% de varones. Todas son mujeres. Se juntan las primas y es puras mujeres hay. Y tres, cuatro varones nomás. Y eso significa la gran cantidad de bondad que existe entre todas las casas, aunque las casas no sean perfectas ni sean amorosas, ¿no? Pero la energía femenina está en todo lo que nos rodea en ese momento. Sobre todo cuando hay una reunión familiar. Maestro, ¿qué significa que dice que tomaron mandrágoras, esa hierba? ¿Esa, se usa actualmente o cuál es la connotación en la actualidad de eso? Es una flor que una vez la vi, no me acuerdo muy bien cómo es, pero la vi en un dibujo. Creo que si se meten ustedes en inteligencia o a Google lo van a encontrar. Pero se usaba para como como una pomada para ungüento, algo así. Pero no sé si se tomaba o se untaba o se ponía en la matriz, no sé. Pero se hacía una pasta con eso y eso les ayudaba a que el vientre se preparaba más rápido para ser concebido. Creo que las flores todavía existen, pero son muy raras. Bueno, entonces, en el caso de Jacob, lo que pasó con Jacob es que después de que el suelo le cambió 10 veces, le cambió el pago, porque tuvo 7 años con Lea, 7 años con Raquel, 14 años y no tenía nada, o sea, no había creado. Él podía haber creado, pero como estaba bajo
tutela del suegro, que era un brujo, no movía ninguna fuerza para crear. Entonces viene la negociación de cuánto vas a trabajar para que te lleves, ¿no? Lo que va a ser tuyo, tu pago. Y el suegro le pone trabas y 10 veces le cambia la jugada y comienza hablando primero con manchitas, ¿no? Que vengan como dálmatas con manchitas, las pieles de los animales que vengan así. Entonces esos van a ser tuyos. Jacob, como sabía cómo controlar el mundo físico, rápidamente se movió y puso las varas, 3 varas de diferente color, blanco, color canela y color clarito, beige, más algo. 3 tipos de cortezas. O sea, le quitó la corteza, dejó la pura vara. Y ese color es el que hacía que los animales, cuando estaban tomando agua, lo miraran y sabían que el animal sabía cómo iba a embarazar con ese tipo de manchas o rayas o lo que el suegro se le ocurriera. Y entonces, cada vez que le cambiaba, se movían los animales y todos los niños, todos los animales que nacían venían de esa marca, así de ese estilo. Llegó un momento en que la mayoría de los animales estaban del lado de Jacob y Labán no tenía ya tanta fuerza. Entonces los hijos de Labán comenzaron a murmurar que estaba robando, que estaba haciendo trampa y que estaba usando magia para tener el trabajo del padre. Eso le molestó a Labán, buscó cómo hacer para que fuera cierto o mentira, no lo logró. Se dio cuenta que era un trabajo que realmente lo estaba haciendo Labán del mundo espiritual. Y, y entonces viene ah, el detalle de que queda embarazada Raquel de Benjamín. Y viene el momento en que uno debe de estar en un lugar. Ya sabemos que no debemos permanecer mucho tiempo en un lugar. Entonces, ya tenía 17 años y ya tenía bastantes animales. Sirvientes, había comprado de todo, tenía todo ya. De modo de que si venía el 12º hijo, no era bueno que naciera en el territorio de Labán, porque era un mundo malvado. Y él prefería que naciera en la tierra de sus fares. Entonces, porque ahí estaba el campo especial sobre todo después de la visión de la escalera. Y entonces lo que hizo Jacob fue salirse, dijo a las esposas. Ya para entonces tenía las 4, que eran las 2 sirvientas, y Lea y Raquel, que se iban a ir esa noche. Y todos salen, acampan, y digo, todos salen moviendo todos los animales. Y al salir, Raquel fue y se robó los amuletos de su papá, amuletos de brujería con los que hacía brujería. Esos amuletos era un trabajo muy especial, porque no eran amuletos como los que hacen en Haití, ¿no? Sino eran de niños pequeños, partes de niños pequeños, y con él hacía brujería de modo que el amuleto revelara, hablara, y de esa manera sabía lo que él quería, lo podía lograr a través de eso. Entonces se lo robó para que no le hiciera daño a su papá, a su esposo. Raquel con esa intención lo hizo. Y, y Labán, al no tenerlos, pues perdió la capacidad de darse cuenta que estaba pasando. De modo que tardó 3 días en darse cuenta que no estaba Jacob en el territorio, se había ido. Entonces sale con gente armada, con sus hijos, a buscarlo. Lo encuentran y Jacob, Mancho Labán, no trae intención primero de matarlo y tomar todo, ¿no? Las hijas y todos los animales y los niños y todo.
Pero en el sueño, en el primer sueño que tiene, le dice Dios a Labán, no hable ni bien ni mal, ni bien ni mal. Es una enseñanza que hasta el día de hoy lo hacemos cuando decimos leshon hara, o sea, hablar mal de alguien. Hablar mal de alguien no significa hablar mal, sino también hablar bien. Porque cuando hablamos bien de alguien, sobre todo cuando estamos hablando en público, va a haber gente que va a querer decir lo contrario. Si yo digo, yo tengo un alumno que es muy especial y es así, así, hace esto y esto, no va a faltar quien de los demás diga, no, pero también eso es porque usted está presente o porque, pero cuando se va o, en fin, va a hablar mal después. Entonces, yo facilité para que hicieran ese tipo de expresión. Entonces, no debemos de hablar ni bien ni mal. Y si vamos a hablar una expresión buena, lo más pequeño que pueda hacer. Si nos dicen una cosa, ¿qué piensas de fulanito de tal? Bueno, es una buena persona, muy atento, muy estudioso, ya, no más. Lo menos que podamos hablar. Eso nos ayuda a que no se cargue la energía en contra de nosotros, porque lo que estamos haciendo es juzgar. Y la persona que hace juicio, él automáticamente está recibiendo juicio del mundo superior. Entonces, ¿cuántas veces en el día hacemos juicio contra algo? O juiciamos algo, hasta inclusive en nuestra propia vida, ¿no? Ay, si yo no merecía esto, nunca me esperé que me pasara esto. Estoy tomando un juicio y estoy declarando un juicio. Todas estas fuerzas se voltean después y viene el juicio hacia mí. Y ahí donde perdemos cosas, nos pasan cosas que no estaban escritas y de todos modos suceden porque yo mismo las forcé a hacerlo. Entonces, una buena costumbre, primero, no decirle Shon Hara, nada, ni bueno ni malo. Y segundo, no juiciar las cosas. Cuando vamos por la calle en el carro donde andemos o estamos viendo un noticiero, no enjuiciar lo peor que podamos hacer. Y como dice mi esposa y dice el Talmud, si vas a enjuiciar, enjuicia bien, no enjuicies mal. Si vas a enjuiciar, quiere decir, no necesitas enjuiciar, pero si lo quieres hacer, hazlo bien. Entonces, los alcanza y el pretexto de Labán era, ¿quién se robó alguien de aquí de tu gente se robó mis ídolos? Y Jacob, pues desconcertado, dice, ¿cómo te van a robar tus ídolos? No, no puede ser, no es cierto. Sí, dice, yo sé que alguien de aquí se robó mis ídolos. Y el problema, o lo que dijo Jacob, es el punto final de la muerte de Raquel. La persona que haya robado, que muera. Eso es la sentencia final que le dio a Raquel. Ya estaba destinado que iba a morir Raquel, porque cuando hay ese compromiso espiritual entre Lea y Jacob, que los dos logran copular y esa copulación hace que venga una niña, que es el resultado del cambio que hizo Lea. Esa niña, al principio eran como los ojos de Jacob. Entonces, Raquel ya no tiene nada que hacer ahí, ya estaba fuera de lugar. Entonces, la declaración de su esposo hizo que ella muriera en ese embarazo, el último embarazo que tuvo. Y ahí viene la fuerza de que ella se sentó arriba de los monos, no se bajó del camello, siguió sentada y le dijo a su papá que no se podía bajar porque estaba en sus días y pues no podía hacerlo. Entonces, así quedó grabado. Entonces, en ese momento, después de esto, que no encontraron quién lo traía, hicieron un pacto, ellos dos, y y de esa manera acordaron de, de no destruirse.
Bueno, ah, termina la parasha hablando de en el caso del pacto que hicieron, ¿no? Jacob lo hace en el pacto por sus padres, su abuelo, por Hashem, y Labán por sus dioses. Entonces, Jacob le llamó Gad Ed, el lugar donde hicieron el pacto. Y termina la parasha aquí. Después viene la siguiente parasha, donde vienen los mensajeros, los ángeles mensajeros. Son una parasha muy bonita también y tiene sus secretos. Pueden leerla, estudienla. Es el capítulo 32, 33, 34, 35, 36, no, perdón, sí, 36. Es larga, pero sí, hasta la 36. Habla mucho de, de la, de la pelea, sobre todo del ángel con Satán contra Jacob y el cambio que hace de nombre de Israel. Y siempre es muy importante saber que la expresión Israel es una energía que está decretada para que las personas que pertenecen a Israel son gente que ama a Dios y no tiene ídolos. Está unida al Creador. Y los que, como en el caso de nosotros somos una congregación Beit Jacob, que significa que nosotros somos estudiosos de la naturaleza de Jacob, su fortaleza, su estilo de vida, su formación, porque el trabajo del hombre es eso, lograr ser lo que Dios quiso hacer con Adán. Y ese es nuestro trabajo. Entonces, para los varones que están aquí ahorita escuchando, acuérdense que el éxito de nuestra vida va en relación a la capacidad que uno tenga de, de crear esta fortaleza espiritual. Y esta fortaleza espiritual debe estar unida a la capacidad de perseverar y de crear. No podemos permanecer de una manera pasivos ante la situación, sino todo lo contrario. Cosas que se van a hacer, se decreten que se van a hacer, que suceda lo que va a suceder. No esperen que alguien les mueva o que el aire se mueva de otra manera. No, ustedes sean los que se manejen esto. Decreten las cosas. Y haciéndolo van a ver cómo sucede. ¿Por qué? Porque el creador está esperando eso. El creador ya nos regaló todo, pero las cosas no se van a dar hasta que uno decreta las cosas que quiere. Yo quiero esto, quiero que suceda esto. Y si eso es algo bueno, así va a suceder, que ya está decretado que uno lo quiere hacer así. En el caso de Jacob es un ejemplo muy clásico, ¿no? No se peleó con el suegro, era su suegro. En la relación judaica, el suegro representa casi el mismo espíritu que el padre. Hay un respeto hacia el suegro y a la suegra. No es como acá, que a veces odiamos a la suegra, ¿no? Todo lo contrario. Debe haber un amor, un respeto hacia el suegro y a la suegra. Y eso hace que la forma de pensar de nosotros siempre esté en ese aspecto de que hay respeto y me muevo por ese amor. Y al hacer este movimiento, ya sabemos que el que honra a su padre y madre
siempre le va a ir bien. Y todo lo que haga le va a salir bien. Pero debe haber esa fórmula de que tengo que decretarlo, porque si no, no va a pasar nada. Bueno, ya van a ser las 9. Sigue muchos detalles del Zohar, pero lo vamos a dejar para más adelante. ¿Preguntas antes de irnos, Sí, Sí, maestra. More, tengo, Beca? perdón. Sí, perdón. Usted decía que al principio Lea le daba comida, le lavaba, atendía a a su Jacob, futuro esposo como si ya fuera, ¿no? es su pretendiente. Sí. Entonces después por eso le fue más fácil a, a Jacob quererla. O sea, No, ¿no el se la amor. cambiaron? ¿O qué? No, el amor de Jacob con Raquel era un amor. Hay una versión también que habla. El amor de Raquel era una versión, atrevida. Raquel era atrevida. Al venir ella pastoreando, imagínense ustedes dirigiendo un grupo de animales y siendo una niña de 8 años o de 6 años, pues tenía mucho valor. Entonces, tenía esa capacidad de atrevida, hacer las cosas a mi manera, como yo quiero. Y eso le daba ese poder. Ese poder, Jacob se enamoró porque tenía ese deseo como él quería ser, como ella. Nunca lo había logrado y al verla sabía que iba a hacer eso. En el caso de Lea, es el alma espiritual, pero del mundo espiritual, donde el rezo, la meditación, las declaraciones ante el Creador son iguales, tienen esa comunión ellos dos en ese aspecto y esa es la fuerza más poderosa que con Raquel inclusive, el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo nos casamos a veces? Nos casamos a veces porque vemos a alguien y nos impactamos, nos enamoramos, nos encantamos por esa persona y queda una energía como de encantamiento, como así de varita mágica, ¿no? Quedas encantado. Y, pero ese encantamiento va a durar poco, no va a durar mucho, no va a durar toda la vida. ¿Por qué? Porque el hombre a veces cambia y luego deja de cambiar, regresa a su fórmula antigua. La mujer madura, con sus embarazos va cambiando, sus metas van modificándose completamente y al rato, son seres completamente diferentes. Y ahí donde viene la mujer que dice, ¿cómo me casé con este cuate? Sí, no es el hombre que yo quiero. El hombre que espero no es así. Entonces, ¿qué hace? Se desencanta, pierde el encantamiento. En el otro lado es el hombre que conoce a una muchacha, platica con ella, se lleva tiempo con ella, vive con ella en el trabajo, cuando salen de trabajar, la acompaña, en fin. No son novios, pero parecen novios. Entonces, puede ser que en un momento dado se dan cuenta, el hombre se da cuenta que es un alma gemela, pero por el aspecto espiritual, por las ideas, las costumbres que tienen, por sus pensamientos son casi iguales. Y esa alma es un alma gemela espiritual. Ahora, si se casan, pueden que duren muchos años, siempre y cuando los dos vayan madurando. Porque si se estanca uno de los dos, o sea que la mayoría de las veces es el varón, la mujer a ratos ya se hace insoportable para el varón. Y al mismo tiempo la mujer se da cuenta que no subió como yo quería, se quedó abajo. Aunque sean almas gemelas, a veces se pierde esa capacidad. Porque la rutina, la rutina tiene más poder que el alma la primera vez. La rutina hace que una persona ame más a otra persona por su forma de ser, por su forma de trato y se enamore de ella como es. Mientras que la otra fórmula de encantamiento, el hombre perfecto, la mujer hermosa, puede cambiar al rato. Gracias. More, tengo una pregunta. Adelante.
Bueno, nada podemos cambiar porque ya sucedió, ¿verdad? Y todo está decretado por el Eterno, pero ¿por qué Rachel tuvo que llevarse esos ídolos, verdad? ¿Por qué no los quebró, los dejó enterrados en alguna parte? Que se los llevó, ¿verdad? Porque pues nosotros entendemos que no podemos andar con imágenes, no tener nada de eso en nuestra posesión porque no es agradable al Eterno. Entonces, yo no entiendo, siempre pienso eso, ¿por qué se los Bueno, tenía? bueno, la primera, la que más, vamos a decir, historia más verdadera que aparece es la historia de que ella quiso proteger a Jacob. Conocía a su papá del poder que tenía, conocía la capacidad que tenía. Entonces no quería jugar con eso. Y para ella se le hizo muy fácil robarlos porque podía entrar a la casa, a la tienda de su papá y esconderlos, de modo que no los viera y no los usara contra él ni contra los suyos de ellos, ¿no? Se le hizo muy fácil y el resultado fue la muerte. Ahora, el otro detalle de romperlos, de dañarlos, de enterrarlos, va a traer una consecuencia futura, porque aunque uno haga eso, la energía de la maldad queda establecida en el lugar donde uno los enterró o los dejó. Entonces, esa fuerza va a emitir como un beeper, va a estar haciendo ruido, y puede que el dueño o otra persona que sean de la misma línea peligrosa venga y los encuentre. Y aunque no siga quién los hizo, quién los usó, quién los robó, pero va a hacer maldad con ellos. Entonces, ¿qué es lo mejor? No se sabe qué pasó, si realmente los destruyó, los quemó, que sería lo mejor, ¿no? Pero ahí está la historia más completa. Por amor a su esposo, no quiso que su papá los usara en contra de él. Ok, gracias. Ok, bueno, More, ah, More, en el caso de nosotros que estudiamos, tener ídolos en nuestras casas sí afecta. te afecta mucho. ¿De qué manera, More? Primero, la chequina no está presente. No hay Shekinah, no hay fuerza espiritual favorable. Aunque prendas tus velas en Shabbat, reces, no hay Shekinah, porque la Shekinah no rivaliza, no pelea, no hay esa frecuencia de molestia de los dioses de otras gentes, y por eso no se muestra ella, no se presenta, así de fácil. Entonces, el gran daño que uno hace es eso, tenerlos o tenerlos escondidos. Hay gente que los tiene escondido, no los muestra. Pero de todos modos, el hecho de tenerlos en la mente, con eso es suficiente. Es la etapa más difícil de muchas cosas, como amar al prójimo es otro, la idolatría. Porque la idolatría no más se refiere a un ídolo, como puede ser una tortuga, un cuervo, ¿qué otro animal? Una rana. Son animales que no debemos de tener en la casa. Frida Kahlo también o algo así, ¿no? Que hay gente Bien, que tiene artistas colgados en su casa, también, exacto. como Frida Kahlo y todo eso. Sí, tienen cantantes o artistas y eso es una deidad también. Vestirse como se visten los artistas es otra deidad. Copiar algo es otra deidad. Hay muchos niveles de deidad, lógicamente, ¿no? Lo más peligroso son cuando los dioses son conocidos y que uno tenga algo de ellos en sus casas, en la recámara, sobre todo, lo más peligroso. Y, y pues cada quien escoge, ¿no? Cada quien escoge hasta dónde quiere llegar. More Gamliel, tengo una pregunta. Adelante. La otra vez usted mencionaba en otra clase que, por ejemplo, hasta fotos que te recuerden como algún momento muy preciado, que estés añorando estar en ese momento, hasta eso se pudiera llegar a hacer idolatría. O, por ejemplo, ahorita lo que dijo ella de la foto
X artista, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en hogares judíos donde tienen fotos de rabinos importantes? Bueno, ellos lo ven como algo normal, vamos a decir, algo normal. Inclusive a mí me tocó estar en una discusión una vez en una boda de un amigo que estábamos en Nueva York y estaban los de Chabad, todos los de Chabad, y estaba otra línea de Baal Shem Tov, ¿cómo se llaman estos? Hasídicos, pero era la línea de ¿De Breslev? De Breslau. Breslo, de Breslo, gracias. Y, y estábamos ahí, entonces estábamos en la misma mesa, en una mesa grande de 20 personas cerca del novio. Y, y cuando llegó la hora de Birkat Hamazon, de rezar después de la comida, trajeron una foto grandota del Rebe y la pusieron a un lado de la mesa del novio. Y cuando eso pasó, los de Chabad, digo, los de Breslau, comenzaron, los que estaban conmigo, que son amigos también, son mexicanos, comenzaron a decir, ya trajeron la foto para hacer idolatría. Y entre ellos mismos comenzaron a discutirse, ¿no? Unos a justificarse y otros a atacar. Y los estaba viendo, y ya estábamos en el postre y café, y les digo, no se estén peleando, Leo, no hablen así, no digan esas cosas. Y dijo, pues es verdad, pues sí, pero no lo digan, déjanlos. Si no pueden entenderlo, pues déjenlo, lo van a seguir haciendo, Leo. Yo tengo muchos años con ellos y lo siguen haciendo. Entonces se levantaron y se vio así como una ola. Se levantaron y se fueron, se salieron a la banqueta y unos se quedaron ahí. Ya que se hizo toda la ceremonia, se metieron porque no se había bailado. Habíamos estado comiendo. Pero fue una cosa muy curiosa de interpretación, pues, y de ellos no ver que es una idolatría. Aunque sea el rebe, aunque sea el mismo Mesías, es una idolatría, porque estamos poniendo ante el Creador todo. De Pero pues, hecho, son More, detalles a mí me sucedió que cuando me hicieron mi entrevista, recién estaba iniciando la solicitud para el proceso de conversión. Ujú, El rabino a mí me preguntó dónde yo asistía y le dije aquí al Chabad de mi localidad. ¿Y ujú. qué opinas del Rebbe de Lubavitch? Le digo, bueno, yo opino que fue un gran líder. Pero para ti, ¿qué es? Le digo, pues fue un gran líder, eso es todo. Ah, perfecto. Y de ahí me dijo, te doy el pase. Sí, porque si hubiera dicho otra cosa, ¿no? Hubiera dicho es el Mesías, ¿no? Pues, bueno, pues me dio gusto estar con ustedes. Para Hashem, permita a Hashem que venos la semana que entra. Estamos en el nuevo mes, acuérdense, estamos en el mes de Sagitario. Muy buen mes, es el de Kislev. Este mes es el mes de la guerra de los macabeos, cuando pelearon contra los romanos y los derrotaron. Siempre aprovechamos este mes para hacer las cosas difíciles. Lo difícil lo podemos hacer fácil. Lo increíble lo hacemos creíble. Entonces, cosas que están pendientes, aprovechen y hagan sus movimientos. Este, como, Tipo como, de Hanukkah, sí, ya se va de los acercando. milagros. El 14 llega Hanukkah y comenzamos con Hanukkah. Entonces, Baruch Hashem. More, bueno, al inicio de este mes, ya podemos retomar nuevamente todo. O sea, si tenemos situaciones legales o situaciones sociales sí, o de negocios, ya lo podemos retomar. ya pudieron, desde el primer día de Rosh Kodesh, ese primer día, ya pudieron de haber comenzado. Entonces, ahorita lo pueden seguir haciendo. ¿Ok? Aprovechen. Que Hashem los protege, los bendiga y tengan una Amén. semana hermosa y bonita. Gracias, More. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Eh, gracias.